Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de geometría. ¿Sí? Tema, ángulos. En ella vamos a poder encontrar las definiciones, los tipos de ángulos, bisectriz de un ángulo, clasificación de ángulos. Ángulo es toda figura formada por dos rayos que parten del mismo punto inicial. A los dos rayos se le denomina lados del ángulo y al punto inicial se le llama vértice del ángulo. El símbolo del ángulo es, como pueden observar aquí esta imagen, ¿sí? Esta imagen con otra curvita acá. Vamos a ver los elementos de un ángulo. Por ejemplo, miren, acá tenemos, este es mi ángulo, ¿sí? Tiene una respectiva medida. El punto que se encuentra los dos rayos, este es mi rayo 1, este es mi otro rayo 2, entonces el punto de intersección se llama vértice, ¿sí? Vértice. Al unirse los dos rayos me va a formar un ángulo, por eso se le dice la medida del ángulo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Cada rayo va a representar al lado de mi ángulo. A ver, un lado y otro lado. El punto de intersección es el vértice. Y en base a los dos lados vamos a formar el ángulo respectivo. Recuerda, si el ángulo, este ángulo de acá formado, es menor a 90 grados, el ángulo es agudo. ¿Sí? Es agudo, por ejemplo. Este es un ángulo agudo porque es menor de 90 grados. ¿Sí? Pero ¿cómo es el ángulo de 90 grados? Ahorita lo vamos a ver. Es el ángulo que se le llama el ángulo recto. ¿Sí? Está formado por este lado, ¿sí? Por este rayo, está de manera vertical, está derechito, vertical. Y este rayito que está acá de manera horizontal, ¿sí? A la intersección de ambos forman ángulo de 90 grados. Por eso acá dice, cuando el ángulo es de 90 grados, el ángulo es recto. Ahora, el ángulo mayor de 90 grados, el ángulo es obtuso. Mayor de 90 grados, el ángulo es obtuso, significa que es más. Es decir, que este rayo no va a estar recto, sino de manera vertical, sino va a inclinarse hacia la izquierda. Se va a inclinar un poquito. ¿Entendido? Muy bien. Ok, seguimos. Aquí. Acá nos están representando los tipos de ángulos, ¿sí? El siguiente es un ángulo igual a un ángulo recto. Como ya les dije, le indiqué. Miren la flechita de acá. Miren este rayo. Este es un rayo, porque es parte de una flecha. ¿Sí? Corrijo. Es parte de una flecha. Entonces, este rayo, ¿sí? Está de manera vertical, ¿sí? Y luego no tiene ninguna inclinación, es recto. Y de igual manera el de horizontal, ¿sí? Entonces, este ángulo se le llama el ángulo recto, ¿sí? Como un cuadradito, ustedes van a observar en los demás problemas, ¿sí? Aquí ven una escuadra, con la escuadra, ¿sí? La escuadra recta, ahí van a poder ubicar su ángulo recto. Y en estos últimos son ángulos menores a un ángulo recto. A ver, si mi escuadra es de 90 grados, así se le llama a esta escuadra, hay que escuadras especiales de 90 grados, ¿sí? Entonces, si el rayo, si este rayito de acá, si este lado de acá, ya vamos a llamarle como lado, porque a esto se le conoce, a los ángulos, ya en sí se le conoce como lados, ¿sí? Este lado de acá, ¿sí? Se inclina hacia la derecha, vamos a inclinarnos hacia la derecha, entonces es menos de 90 grados, los ángulos que se puedan formar. Ahora, si el ángulo se inclina hacia la izquierda, es decir, tiene una leve, ¿sí? Inclinación hacia la izquierda, estamos hablando de ¿cómo se llamarían los ángulos? A ver, vamos a recordar que nos dijo acá. Y nos dijo que cuando es mayor de 90 grados es obtuso. Entonces estos ángulos se van a llamar
obtusos. Aquí está, ¿sí? El ángulo es obtuso. Estos son los tipos de ángulos. Ángulo agudo, que lo encontramos cuando se inclina hacia la derecha. Ángulo obtuso, se inclina hacia la izquierda, ¿sí? Y el ángulo recto cuando está derechito, ¿ok? Entonces, seguimos. La bisectriz de un ángulo. ¿Cómo es la bisectriz de un ángulo? Dice, es una bisectriz, una bisectriz es un rayo que al ser trazado en la región interior de un ángulo, determina dos ángulos que son congruentes. Veamos la siguiente gráfica, aquí. Miren este ángulo, el ángulo ABC. ABC, ese es el ángulo, ¿sí? El ángulo ABC. Mira, acá nos dice para el ángulo ABC. ABC, ABC. Muy bien. Entonces dice, BD es su bisectriz. BC, es decir, vamos a dibujar otro rayo, ¿sí? Otro rayo que se va a convertir en lado, ¿sí? Y le vamos a poner el punto D. Entonces, la bisectriz BD, ¿sí? Va a hacer que este ángulo ABC se parta en dos nuevos ángulos de medidas iguales, por eso le ponen alfa, ¿ok? Entonces, si tenemos esto de aquí, entonces significa que si yo, por ejemplo, mi ángulo total mide 70 grados, entonces yo al trazar una bisectriz, entonces cada uno, ¿cuánto va a valer? 35, 35. Muy bien. Clasificación de los ángulos, ¿sí? Los ángulos complementarios. ¿Quiénes son los ángulos complementarios? Es aquel par de ángulos cuya suma, dice, de sus medidas es 90 grados, ¿sí? Ojo, la suma de sus medidas de ambos ángulos es igual a 90 grados. Por ejemplo, aquí, tienen aquí este ángulo de acá, el ángulo 2 y el ángulo 1, la suma de los dos, al unir los dos, me va a formar un ángulo de 90 grados que viene a ser el ángulo recto. Acuérdense, el ángulo recto. Entonces, ángulo 2 y ángulo 1. Entonces, aquí tenemos el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. Ahora, los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios es aquel par de ángulos cuya suma de sus medidas es 180 grados. ¿Y quién es un ángulo de un 180 grados? Mira, yo tengo mi recta, ¿sí? Esta es mi recta. Entonces, mira, una recta, ¿sí? Si ponemos de acá, de este lado, de la derecha, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido hacia la izquierda para formar un ángulo. Y ese ángulo es de 180 grados. 180 grados. Entonces, por eso dice, tengo mi ángulo 3 y tengo mi ángulo 4. Entonces, para que forme un ángulo de 180 grados, la suma de los dos ángulos tiene que darme esa medida. Entonces, dibujo. A ver, pero ¿cómo sé dónde va quién? Entonces, mira, a ver, observa acá este ángulo, el ángulo 3. Se está inclinando la flechita más hacia la derecha. Sí, se inclina más hacia la derecha. Entonces, este es un ángulo agudo. Al ser un ángulo agudo, miren acá, observen, a un ángulo agudo significa que es menor de 90 grados. Entonces, si es menor de 90 grados, entonces yo lo pongo acá. ¿Sí? Esto de acá lo dibujo acá. Primero trazo mi recta, ¿sí? Y luego trazo mi ángulo. Ahora, y el ángulo 4 es más abierto, ¿sí? Entonces, la sumatoria me da 180 grados. ¿Sabías que? Sí, aquí, mira, pueden observar, sí. ¿Sí? El complemento lo vamos a representar por C. Entonces, el complemento del ángulo alfa es igual a 90 grados menos el ángulo alfa. No existe ningún complemento de un ángulo cuya medida sea mayor de 90 grados. No existe. ¿Sí? El complemento de un ángulo, sí, la suma del ángulo más el complemento tienen que dar igual a 90 grados, no puede ser más. Ahora, también nos hace una aclaración. El suplemento se va a representar por la letra S.
Entonces, el suplemento del ángulo beta es igual a 180 menos el ángulo beta. No existe el suplemento del ángulo cuya medida sea mayor a 180 grados. ¿Se pueden hacer operaciones con la medida de los ángulos? Claro que sí. Al igual como lo hicimos con los segmentos, podemos hacer operaciones aritméticas con las medidas angulares. Muy bien. Entonces, aquí también podemos observar, mire, este es un ejercicio, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos dos ejercicios. Uno, ¿sí? Uno, y este dos. Ok. Entonces, si se sabe que OM es la bisectriz del ángulo BOC, halla la medida del ángulo AOM. ¿Sí? Así se lee. Ok, vuelvo a repetir. Si se sabe que OM es la bisectriz, mira esta palabra bisectriz. Bisectriz es un rayo que parte a un ángulo en dos partes iguales. ¿A quién? Al ángulo, ¿sí? Al ángulo BOC. BOC. Aquí le he colocado, ¿sí? Le he colocado, ¿sí? De color rojo para que ustedes puedan diferenciar el ángulo que a quien estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces dice, haya la medida de AOM, ¿ya? Entonces vamos, facilito. Tenemos que observar nuestra gráfica, ¿sí? De nuestro ángulo. Mire, me dice A, en este caso BOC, ¿sí? Empezamos con esta primera. BOC. Aquí te dicen que si este ángulo, ¿sí? Al ser partido por esta bisectriz que es OM, ¿sí? En este caso va a crear otro nuevo ángulo, pero va a ser de medida 35, ¿sí? 35. ¿Cuánto valdrá todo este ángulo? Si la bisectriz, según teoría, parte al ángulo en dos partes iguales, y este ángulo nos están haciendo referencia que mide 35 grados, por lógica, este ángulo también va a tener la misma medida, 35 según teoría, entonces 35 también va a valer este ángulo. Por eso que me dicen acá, que el ángulo, dice que el ángulo BOM es igual a la medida del ángulo MOC. Mira, ¿ves? MOC va a ser igual a este ángulo, a la medida de este ángulo, MOB, 35 grados. Muy bien. Entonces, al saber que esto vale 35 grados, lo único que vamos a hacer, ¿qué me están pidiendo? La medida del ángulo AOB. AOB, 28 más 35, voy a efectuar acá. Miren, acá me dice, están pidiendo la medida del ángulo AOM. AOM es igual a la medida, ¿sí? Del ángulo, ¿sí? Del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. BOC. Entonces, reemplazo valores nada más. La medida del ángulo AOM va a ser igual a 28 grados, que es de este ángulo de acá, más 35, que también vale 35 grados. Entonces, el total, sí, la sumatoria sería 63 grados. Entonces, nuestro ángulo que nos piden, la medida del ángulo AOM es igual a 63. Muy bien. Siguiente ejercicio, ¿sí? Estos son los ejercicios preámbulos que vamos a hacer la próxima semana, que nos toca. En la figura, calcula el valor X. En la figura, calcula el valor X. Entonces, si me dice que en la figura yo calcule el valor X, entonces, miren, pueden observar acá. Aquí me dice, ¿dónde está la X? Acá está la X. El valor X es este ángulo, luego este ángulo de acá, ¿sí? Y el ángulo de 40 grados, ¿ya? Todo esto va a sumar 90 grados, facilísimo, facilísimo. Entonces, ahora, mira. Más que todo esto son aclaraciones, ¿ya? Nos vamos a ir directo acá, para no confundirnos ni marearnos, ¿sí? Entonces, la medida del ángulo total,
es igual a las medidas de los ángulos interiores que tiene. Como ya les vuelvo a repetir, sería x más 40 más x. Todo esto es igual a 90 grados. Acuérdense, el ángulo de 90 grados siempre te lo van a representar así como un cuadradito pintadito, ¿ya? Entonces yo digo, el ángulo AOD, ¿sí? Es igual, ¿sí? Yo acá lo reemplazo por su valor, ya sé que es 90 grados. ¿Y esto es igual a quién? A la medida de los ángulos internos que se encuentran dentro de ello. Entonces yo digo, ¿sí? La medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, más la medida del ángulo COD. Entonces cada uno tiene un valor. El primero, x más 40 más x, ¿sí? Entonces realizo la operación aquí. Miren, ¿qué hemos hecho acá? Aquí se ha hecho 90 grados, ¿sí? Está en el primer miembro, y 40 está en el segundo miembro. Son dos medidas angulares que lo puede efectuar. Cuando está en el segundo miembro y lo pasa al primer miembro, sería restando, ¿sí o no? Entonces 90 menos 40, 50. Igual, ¿quién me quedó? X más X. ¿Y cuánto vale X más X? 2X. Ahora, este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, supuestamente está dividiendo, entonces sería 50 entre 2 a 25, quedándome X solo. Entonces, el valor de X, ¿sí? El valor angular de X es igual a 25. Esto, respuesta de X, ¿cuánto es su valor angular? 25. Muy bien. ¿Sí? Para la próxima clase va a ser full ejercicio, ¿sí? Aprender, ¿sí? Es muy bonito. La próxima clase, full ejercicios. Gracias.